Muy bien, vamos a empezar hoy otro tema, un nuevo tema que aunque ya lo hemos tratado algunas veces, vamos a verlo en una forma diferente porque vamos a empezar hoy a ver el poder de la manifestación. Es decir, cómo podemos manifestar en nuestra vida lo que queremos, lo que buscamos y además de saber cómo manifestarlo, cómo hacerlo, aterrizarlo, pues para eso tenemos que ver dos cosas. Una de las cosas es, obviamente, la forma de pensar y también el aprendiendo a decretar. Es decir, tenemos que aprender a decretar, pero antes de eso tenemos que hacer algo más importante, que es estar pensando en estar aprendiendo a vivir, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es aprender a vivir. ¿Por qué digo que aprender a vivir? Porque muchos de nosotros, cuando empezamos un trabajo, un nuevo empleo, o vamos a ir a algún lugares que tengamos que hacer, pues más simplemente para armar un mueble, para armar una televisión o una cama, siempre te han dado instructivos, o sea, te dan instructivos, te dicen cómo hacerlo. Cuando tú empiezas un trabajo, pues te dan las instrucciones, te dicen, mire, usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro. Usted debe de empezar a hacer así, a hacerle así, y tú vas empezando a agarrar experiencia con lo que vas aprendiendo, ¿no? En ese nuevo empleo, en ese nuevo trabajo. Y cuando tú estás armando alguna cosa, pues te dan las instrucciones y te dicen, alguien te desglosó las instrucciones y tú las estudias y ves las mejores formas de armar ese mueble o armar esa cama o inclusive de reparar cosas. Si se dan cuenta, ahorita la mayoría de los jóvenes ya son más autodidactas, es decir, abren el YouTube y empiezan a ver un, un video de cómo se arregla una lavadora. Y ahí le va diciendo, ¿no? Son las instrucciones. Bueno, lo que pasa es que para lo único que es lanzado a hacer la tarea del ser humano es a vivir. Y nos lanzan sin un instructivo, sin saber qué es lo que vamos a hacer. Naces y hay algunos que en toda su vida no alcanzan a detectar el objetivo por lo cual están en el planeta. Muchos de las personas, mucha gente se asombraría en el porcentaje de personas que nada más están buscando el vivir, pero no tienen un objetivo, no se preguntan por qué vine, qué estoy haciendo aquí, cómo debo hacerle. Es muy poco el porcentaje, muy poco el porcentaje que realmente quiere hacer un esfuerzo de aprender, de conocer, de capacitarse, de ser mejor, de buscar otras alternativas y otra forma de seguir creciendo. Es muy poca las personas, se asombrarían el hecho. Entonces, al único que es lanzado a la tarea de vivir es al ser humano. O sea, tú naces y tienes que hacerle como te dé a entender, ¿sí? Muchos nacen en lugares ya muy establecidos económicamente, otros muy pobres, otros nacen en lugares completamente amigables, otros nacen y los tiran al basurero, otros los mandan al orfanato, o sea, muchísimas cosas, pero el ser humano entra a la vida sin un instructivo, sin saber qué es lo que va a deparar el destino. Normalmente eso es lo que creemos nosotros. Es decir, ya cuando estás grande y que no sabes a dónde vas a ir o cómo está tu relación, cómo está tu vida, es porque andamos perdidos. Porque fíjense, hasta el instinto que nos hace subsistir, ya ni eso nos sirve en estos tiempos. En estos tiempos ya no es la ley del más fuerte. Es más, eso casi ya no funciona. En muchas partes eso ya no funciona, la ley del más fuerte.
solamente es algo que la naturaleza hace, es decir, la gente más fuerte es la que sigue viviendo y la gente que es débil pues se muere, pasa a otro plano, etcétera, etcétera. Pero para vivir, para sobresalir de la vida, generalmente ya no es la ley del más fuerte. Antes el jefe de la tribu o el jefe de alguna pandilla o de alguna banda siempre era el más desalmado, el más fuerte, el que no se podía vencer. ¿Sí? Pero eso ya no funciona en estos tiempos y más en esta era de Acuario. La era de Acuario se manifiesta por el saber. Entonces, aquí normalmente ahora rifa la ley del más inteligente. Es decir, una persona, aunque no sea fuerte, pero es inteligente, puede subsistir y puede subvivir o sobrevivir o cambiar su entorno. Pero quiero decirles una cosa, todos lo podemos hacer. No necesita ser el más inteligente ni el más fuerte. Todo lo podemos hacer, pero primero tenemos que entender algo. Es decir, ahorita ya no pensamos, solo buscamos el cómo acomodar lugar, sobrevivir. Bueno, yo le llamo siempre subvivir, porque sobrevivir es cuando vives y estás sobre tu vida. No, este es subvivir porque apenas vives, ¿verdad? En muchos lugares no estoy hablando de la pobreza nada más, sino simplemente en la forma de vivir. Vivimos como autónomas, nada más estando buscando juegos en el celular, tratando de ver en el Face qué está haciendo alguien, qué está haciendo el otro. Es decir, ya no estamos pensando, solo buscamos acomodar lugar, seguirla pasando mucho. No quiero decir todo, y no quiero que se tome esto personal, pero le estoy diciendo a nivel global. Eso es lo que está pasando ahorita en estos momentos. Pero tenemos que aprender una regla muy básica, muy básica. Lo que tú piensas se manifiesta. Eso es algo que tenemos que entender bien claro. Todo lo que tú piensas se manifiesta. Eso es una ley, es un principio, ¿sí? Es decir, no solamente en tu cuerpo, en tu carácter, sino en el exterior, en tus condiciones de vida, en lo material, en tus relaciones. Es decir, todo lo que tú pienses, no solamente por dentro, sino en lo externo. Yo estoy hablando ahorita de lo externo. Inclusive, todo lo que tú piensas hasta en tu carácter se manifiesta, en tus condiciones de vida, en lo material, en lo amoroso, en tus relaciones. Todo esto se manifiesta. ¿Sí? Es decir, no porque tú seas, por ejemplo, no es porque tú tengas un cuerpo maravilloso, hermoso, tienes tu parejas a tus pies, o porque tú seas un hombre o una mujer muy fuerte, no por eso puedes desarrollar trabajos que a lo mejor, aunque seas fuerte, no te va bien en la vida, o no puedes hacer cosas. Es decir, nosotros tenemos que aprender algo básico, que lo que piensas se manifiesta. Tú puedes estar muy fuerte, pero a lo mejor nada más haces trabajos de fuerza, pero trabajas mucho y no ganas bien. No sé si me siguen. A eso se refiere que todo lo como estás tú ahorita actualmente, todo es lo que tú estás pensando. Es decir, todo lo que piensas se manifiesta en tu vida, quiérase o no. ¿Sí me explico? Entonces, lo segundo es que tenemos que saber qué es lo que estamos pensando, ¿sí? Por ejemplo, lo segundo es que tenemos que aprender a pensar. Primero tenemos que aprender a vivir, pero ahora tenemos que aprender a pensar, ¿sí? Es decir, si tú tienes una costumbre de pensar que eres de constitución saludable, que eres una persona que eres saludable, hagas lo que hagas, siempre vas a ser saludable. ¿Por qué? Porque eso lo crees tú en tu mente. Cuando uno cree eso en la mente, eso se le manifiesta afuera. También, obviamente, si tú eres saludable, pero si alguien te convence
de que tu familia, tu abuela, tu tatarabuela, o tu abuelo, tu tatarabuelo, tu papá, eran enfermizos y te convencen y te infunden en tu mente el temor de enfermarte, quiero decirte que te vas a empezar a enfermar. Es decir, te van a empezar a llegar las enfermedades, los achaques. Es decir, cuando tú en tu mente, tú crees algo, pero escuchas y tú lo crees, empieza a cambiar en ti lo que tú estás pensando. Un ejemplo, también si tú naciste en la riqueza, en una cuna de seda, es posible y generalmente el que nace rico muere rico, generalmente. A menos que alguien también te diga que existe un destino y que comiences a creer que el tuyo puede cambiar de acuerdo a los golpes y reveses de la vida, o que te puede, que a lo mejor el hecho de que hayas nacido rico te puedes hacer pobre en un segundo. Es decir, que tú empieces a creerte cosas de alguien. Todo eso se llaman acuerdos. Todo esto que, que nosotros estamos haciéndole caso a alguien se llaman acuerdos, pero este es otro tema que podemos también desarrollar. Pero un acuerdo es cuando alguien con autoridad para ti te dice algo y tú lo crees. Y no necesariamente la autoridad puede ser el papa, puede ser el presidente, puede ser, no, también puede ser un amiguito o una amiga o la líder del grupo o simplemente tu compañera o tu compañero, tu pareja. Te puede decir algo y realmente cambia tu psique, y cuando cambia tu psique, cambia tu entorno. Entonces, ¿por qué? Porque se llaman acuerdos. Siempre es un acuerdo que tú le vas a hacer caso a la autoridad, a menos que te rebeles, pero normalmente siempre es así. Es decir, por ejemplo, si el Papa dice que a partir de tal fecha, todos los que son, no sé, de X país están excomulgados, pues muchos se las van a creer. O si en un lugar, por ejemplo, en una isla de no sé dónde, ahí son la gente siempre saludable y siempre lo estás escuchando, estoy seguro que si vas a esta isla te vuelves saludable. ¿Por qué? Porque tú haces acuerdos, ¿sí? Eso se llaman acuerdos y eso es platicarlo otra vez. Y lo que pasa es que obedece a tus creencias. Es decir, todo lo que tú expresas, todo lo que tú o lo que cualquier persona expresa en su mente y con palabras se expresa desde la mente hacia afuera, es como una ley, es un principio, lo que les decía recién. Ese principio, un principio es aquel que es una ley invariable, es decir, que aunque tú quieras, lo creas o no, la ley existe. Ejemplo, la ley de gravedad. Si hoy o mañana te amanece que tú quieres saltar de un edificio, estoy seguro que tu peso se va a multiplicar por 9.8, que es la velocidad de la gravedad, y vas a caer. O sea, que tú digas, hoy la gravedad no me afecta, no, siempre nos va a afectar. Igual, el pensamiento, la ley del pensamiento, el principio es el principio de mentalismo. Es decir, todo es mente, es una ley. Todas las cosas que tú ves alrededor tuyo, primero se crearon en una mente. Alguien las pensó y luego las materializó. Eso es lo que vamos a hablar hoy acerca de la manifestación de las palabras, de los decretos, pero muy importante lo que tú estás pensando de ti misma o de ti mismo. ¿Por qué? Porque tiene que influir lo que tú estás pensando alrededor de lo que está pasando alrededor de ti. Es decir, entre más y mejor pienses de ti o pienses de las cosas, mayor y mejor se irán arreglando alrededor tuyo todas las cosas, ¿sí? Pero este principio se llama el principio de mentalismo, es decir, todo es mente, ¿sí? Cuando hablamos de todo es mente, también hablamos, obviamente,
que este principio de mentalismo se dice que si tu mente está radicado en la idea que los accidentes nos acechan, que la vejez se llena de achaques, que la pobreza es inevitable o que la riqueza llega siempre muy fácil, o que siempre vas a ser desdichada en el amor o desdichado en el amor, o que eres alguien de buena o mala suerte, siempre esto está radicado en tu mente, ¿sí? Eso es lo que ese va a ser el producto de lo que está pasando en tu vida, ¿sí? Si tú siempre estás pensando en todas esas cosas negativas, es decir, que si en tu mente radica eso de que soy pobre, no merezco, no merezco, no valgo, eso va a estar alrededor tuyo y vas a hacer cosas y se van a manifestar cosas de ese estilo, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que dice, si ya llego a viejo, ya me va a estar doliendo todo. Si está en tu mente, eso va a pasar, pero si tú estás pensando que una vejez tienes que estar sano completamente, eso va a pasar, ¿sí? Esos son principios del mentalismo, ¿sí? Donde se dice que todo es mente. Por eso, esto es las cosas que te ocurren. Ahorita hagan un análisis alrededor de su entorno, de su vida. ¿Cómo les ha estado yendo? ¿Cómo les va? Si a usted ahorita no le gusta lo que está pasando, tenemos que empezar a cambiar o erradicar los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza. Si no haces eso, vas a seguir en ese mismo círculo vicioso que cada día se va a ir empobreciendo más. Es decir, si una persona siente o cree que siempre anda diciendo no me alcanza, siempre anda pensando en escasez, siempre anda pensando en que no merezco, entonces eso es lo que va a pasar, ¿sí? Esas cosas te van a ocurrir tarde que temprano, ¿sí? Obviamente estas cosas no están, obviamente, conscientemente, son inconscientes, son ideas, son ideas que están en la cabeza, pero que no llegan al consciente. Y ese es el secreto de los metafísicos, estar consciente de lo que estás pensando. Por eso ahorita les digo, hagan un análisis del entorno donde están, cómo te ha ido. Primero, cuánto tiempo tienes que te está yendo de tal manera, cuánto tiempo tienes haciendo tal cosa, qué es lo que te está pasando en tu vida, cómo estás saludable, cómo te va en el amor, cómo te está yendo económicamente, cómo te va en el trabajo. Todo eso, obsérvenlo. Y la idea como metafísico es traer al consciente esas cosas que están inconscientes. Alguien nos dijo que no valíamos, alguien nos dijo que no servíamos, alguien nos dijo que en la vejez tenemos que estar mal, alguien nos dijo que la pobreza es algo bueno a los ojos de Dios, que la riqueza es mala, que el estar saludable no es nada más para gente que hace ejercicio, etcétera, etcétera. O que la violencia está muy grave, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas que te están pasando, analízalos y obsérvalas y verás que son parte de las cosas que tú misma has creado, que tú mismo has creado. Por eso tenemos que estar muy atentos, ¿sí? A esos pensamientos que están en nuestra cabeza y que los decretamos, es decir, que los hablamos, que los decimos. Cuántas veces estás tú en el supermercado y escuchas decir a alguien, ah, cómo está caro todo? Y en tu cabeza empiezas a crear que en verdad está caro todo. Entonces el universo, Dios o como le queramos decir, empiezas a generar, porque tú eres un co-creador o co-creadora. Entonces lo que tú estés pensando, estás creando.
Por lo tanto, esa ley del mentalismo se aplica, pero también se aplica positivo. Entonces, nosotros tenemos que ahí empezar conscientes, es decir, estar atentos a lo que nuestra mente está pensando y convertirte en el observador del observado. Es decir, te vas a convertir en una persona que está observando a Carlos Chávez. Voy. Si soy Carlos Chávez, me convierto en una persona que estoy viendo a Carlos Chávez, que está pensando, cómo está resolviendo las cosas. Cuando tú empiezas a hacer ese ejercicio de ti misma, de ti mismo, empiezas a ver cosas que estás haciendo que no son tan convenientes. Ahí es donde ahí es donde empiezas a ponerte atento, ¿sí? Y todo esto se va formando de las cosas negativas y positivas también, porque saben que hace años di una plática en una preparatoria de muy alto nivel económico y las personas, los muchachos pensaban diferentes a donde, porque yo he dado pláticas en prepas muy pobres y prepas muy ricas, y yo he visto la diferencia de pensamientos de unos y de otros. El pensamiento de la gente que está económicamente mejor, piensan cómo hacer dinero y los otros piensan en qué trabajar, en qué van a buscar trabajo. O sea, son pensamientos bien diferentes. Todo eso, esos pensamientos, alguien nos los dijo, alguien nos entró por ahí y ahí se nos quedó. Y más cuando somos niños, por eso tengan mucho cuidado con sus hijos, sus nietos, de estarles diciendo cosas que les vayan a atrofiar la mentalidad de que todo tiene que ser con esfuerzo, que tiene que ser todo tiene que ser con mucho sacrificio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, todo lo que le estamos diciendo se va formando cuando eres un niño, más cuando eres un niño. Pero quiero decirles que también, así siendo adultos, también escuchamos cosas, las repetimos, no se nos queda en nuestro subconsciente y las repetimos. Y nos convertimos en unos repetidores de malas noticias. Porque normalmente las buenas noticias no las repetimos, repetimos lo malo. Entonces, cada vez que usted está repitiendo eso en su mente, cada vez que usted lo repite, eso se lo está agregando a su vida. Es decir, lo está decretando para usted misma o para usted mismo. Así es que hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando. Es decir, ahorita en este ejercicio es que vamos a poner atención a lo que yo estoy hablando, a lo que yo estoy diciendo. Sí, cuando estoy con una amiga, con un amigo, y van a ver dónde y cuándo son las personas que les decretan a ustedes, que les hacen acuerdos a ustedes o a nosotros, cuando hay una persona en particular o varias personas que tengo acuerdo con él o con ella, que cuando ella me diga algo, yo lo voy a aceptar. No sé si se han dado cuenta. Generalmente encontramos en la vida y nos acompañan y a veces se van y a veces regresan, pero siempre hay gente o personas, seres humanos, que tenemos el acuerdo de que todo lo que diga le voy a creer y eso se va a tu psique. Entonces hay que tener mucho cuidado, tenemos que estar conscientes y atentos, porque eso se refiere a las leyes de la creación. Esas leyes de la creación, o sea, es que lo que tú estás diciendo se va a manifestar. Esas son las leyes de la creación. Muchos ni la conocen, la ignoran y se van a ciegas por el planeta hasta que falleces y no supiste a qué veniste, a qué tenías que hacer. ¿Por qué? Porque ni siquiera te llega en ti esa curiosidad de decir, oye, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo en este planeta? Nada más estoy viviendo, creciendo, reproduciéndome y ya me voy a morir. Ese es el secreto de un metafísico, que realmente se empieza a cuestionar, hey, ¿qué estoy haciendo?
Y no importa la edad ni cuándo te des cuenta, porque dicen, oye, no, Carlos, yo tengo 80 años, yo ya. No, 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 no. Si se ha dado cuenta, mucha gente a los 80 ha hecho inventos maravillosos, ha hecho cosas que han modificado la vida del planeta a los 80 90 años. Es más, todavía esa gente que ni siquiera sabe, le echa la culpa a la voluntad de Dios. No, es que ¿por qué te está haciendo? Pues es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es esa. La voluntad del Padre es que todos estemos bien. Y no es lo mismo decir la voluntad de Dios al orden divino. Porque yo generalmente, yo digo orden divino. ¿Para qué? Para que se ordene de acuerdo a la divinidad, no a la voluntad, porque muchos decimos a la voluntad de Dios, pero muchas veces somos nosotros los que a- atraemos eso, ¿sí? Entonces, basándonos en ese principio, ¿cuántas veces nosotros tenemos y recordamos que tenemos ese libre albedrío? Mucha gente, fíjense, hay el nivel que decimos que gente que ni siquiera conoce la ley de la creación y que vive, que nomás vive y ya se muere y no pasó nada, ¿no? Pero hay otro nivel que sí reconoce que tenemos un libre albedrío. Y ese libre albedrío lo confundimos con el que nosotros decidimos las cosas que queremos. Pero si se han dado cuenta, con lo que hemos estado viendo, con lo que hemos estado platicando ahorita, el ser humano no es un barco a la deriva que se anda perdido en el mar. Eso es lo que nos han hecho creer siempre. No, es la voluntad de Dios. Es que así debe de ser. Es que tenemos que hacer así. Es que los astros nos dicen esto. No, no y no. Nosotros tenemos un libre albedrío. O sea, todo lo que te está pasando es porque tú lo estás decidiendo. Tú lo decides. No lo decide Dios, no lo decide más que tú. ¿Por qué? Precisamente porque tenemos el libre albedrío. Si no tuviéramos el libre albedrío, seríamos ángeles y obedeceríamos a la divinidad, a la energía suprema o a la mente suprema, como le quieran decir. Pero sí tenemos el libre albedrío, ¿sí? Es decir, nos han hecho creer que el ser humano tiene que ser así, ir por la vida a ver qué le va pasando, qué le sucede, y no es cierto. Sí, es el ser humano tiene ese libre albedrío es que decide el tipo de vida que quiere vivir. La Cábala te dice que hay dos cosas que no podemos evitar: el tener dinero y en la hora de la muerte. Pero también te dice que si no tienes dinero o si naciste pobre, tú puedes hacer y trabajar para crear esa prosperidad que tú quieras, porque es el libre albedrío. Tu mundo, las circunstancias son creadas por nosotros mismos, son creadas por ti misma. Es decir, tú tienes el libre albedrío precisamente para decidir tu vida. La voluntad de Dios no entra aquí porque la voluntad de Dios o la voluntad del Padre es que todos seamos felices, prósperos, amorosos, saludables. Esa es la voluntad del Padre o la voluntad de Dios, la voluntad de las fuerzas cósmicas, del universo, como tú le quieras llamar a la fuente superior. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, y eso es lo que quiere la divinidad. Pero tú decides qué es lo que vas a querer. Por eso es el libre albedrío. Es decir, el ser humano es lo que sus pensamientos son. Así de sencillo, así de fácil. Tú eres lo que tus pensamientos son. Si tú te crees una persona saludable, serás saludable, aunque no lo seas ahorita, pero empiézalo a cambiar.
porque ahorita, hoy, este presente va a ser tu futuro. Por lo tanto, hay que cambiar. Es una forma de expresarme de que si tú cambias hoy algo, aunque tú seas totalmente pobre o no tengas salud, hoy en este momento puedes cambiar ese entorno para que en tu futuro estés mejor, ¿sí? Entonces, como sabemos que el pensamiento del hombre, lo que tú piensas, eso es lo que eres, entonces vamos a tener que pensar cosas positivas, ¿sí? Es decir, todo lo que ocurre son creaciones de ti misma y de ti mismo, de nadie más. Cuando tú empiezas a hacerte cargo de esos pensamientos que tú estás generando y que tú te des cuenta y que no le echemos la culpa al gobierno, que le echemos la culpa al papá, le echamos la culpa a la tía, a la pareja, cuando tú ya te des cuenta de que tú eres la creadora o el creador de las cosas que están a tu alrededor, tu vida empieza a cambiar totalmente. Si tú en tu trabajo siempre estás, es que siempre me ando peleando o siempre me están abusando de mí, siempre no me pagan lo correcto, bueno, empiézalo a cambiar, porque esa es tu creación, porque tú tienes el libre albedrío de decidir qué es lo que quieres, porque muchas veces confundimos el libre albedrío con la voluntad divina, y la voluntad divina otra vez es que seas saludable, que seas próspero, que seas feliz. Esa es la voluntad del Padre, no es otra cosa, pero nosotros decidimos otra. Entonces, tienes que saber que tú eres el creador de tu universo, de tu entorno, de tu mundo. Tú eres el rey de tu vida. Tú eres el artista, el protagonista de tu película. Cuando tú te des cuenta de que tú eres el protagonista de tu película, no eres el actor, el segundo actor, ni eres el tercer actor, sino eres el principal actor de tu vida empieza a cambiar. Eso es, a lo mejor es sencillo decirlo, pero es difícil a lo mejor de aceptarlo, pero es cuestión de empezar a darte conciencia, a tener conciencia de que tú eres el responsable de la vida que tienes, de la pareja que tienes, de los hijos que tienes, de los amigos que tienes, del salario que tienes, del trabajo que tienes, de la salud que tienes, del amor que tú tienes, eres el responsable. De tu cuerpo eres el responsable. Tú eres el responsable, tú tienes el libre albedrío y Dios, la divinidad o el universo te dan la oportunidad de que tú escojas qué quieres hacer, de qué quieres tener. Ese es el secreto del libre albedrío. Cuando tú te conviertes en el protagonista de tu película, de tu vida, ¿sí? Si tu opinión en este momento cambia, es decir, si ahorita en estos momentos dices, no, yo soy saludable, y lo repites, dice Connie Méndez, repítalo 1000 veces aunque no lo crea. Es una manera de empezar a decretar para que cambie tu entorno. Va a cambiar lentamente. No quieras que mañana te despiertes. Hoy duermes y dices, soy saludable, soy saludable, soy saludable. O yo soy saludable. Acuérdense que la palabra yo soy debe ser completa, porque si dices yo soy, no se completa. Tienes que decir yo soy. Yo soy saludable, yo soy saludable. A la mañana siguiente vas a estar saludables. No, no va a pasar así. ¿Por qué? Porque traes en el subconsciente arraigado de 30 años y lo quieres cambiar en una noche, pues no. Pero si lo haces constantemente, el entorno va a ir cambiando lentamente. Y al cabo de meses que estés pensando en una forma diferente, va a cambiar tu entorno, va a cambiar tu mundo, va a cambiar todo tu universo. Te hablan de otro trabajo, cambias de amigos, cambia tu forma de verte en el espejo, cambia inclusive la forma, inclusive de vivir próspero, cambia todo. Es decir, el nacer con el libre albedrío significa que estás creado por el derecho individual de escoger. Es decir, el libre albedrío te dice
tienes el derecho a escoger la vida que quieres. No nos dieron un instructivo, pero ahorita lo estás aprendiendo y te dicen, ok, yo tengo el libre albedrío para escoger lo que yo quiera. No lo que mi padre quiere, no lo que mi madre quiere, no lo que mi amigo quiere, no lo que el amigo de secundaria me dijo, no lo que me dijo el tío, lo que me dijo el sacerdote o lo que me dice el presidente. No, es individual el derecho de escoger. Es decir, tú tienes el derecho individual de escoger cómo te va en la vida. Y por eso tenemos que aprender a decretar. Pero primero tenemos, como les decía, tenemos que primero pensar, primero tenemos que aprender a vivir y luego después aprender a pensar y luego aprender a decretar. Entonces, por eso tenía que decir esto del principio del pensamiento, pero esto es una plática completita de puro pensamiento, del puro poder mental, de que todo es mente. Esa es una sola sesión, no puede, pero tenía que hablar de esto porque si tu mente, si tu entorno todavía no lo estás manejando tú, entonces va a ser difícil que estés decretando cosas positivas hacia ti. Entonces no podemos aprender a decretar si todavía nuestra psique no está consciente el hecho de que tú eres el hacedor de tu reino, de tu vida, que eres el protagonista de tu vida. Tú eres el protagonista de tu vida. Nadie más. Tú eres el primer actor y de ahí los actores secundarios. Pero quiero decirles que todos tienen su primer actor. Todos tienen el primer actor, son de cada una de la vida de cada quien. Entonces, si ahorita ya nos dan, aprendemos que el libre albedrío es el poder individual de escoger, entonces vamos a poder escoger lo que nosotros queremos, no lo que nos diga Panchita, Juanita o Pedrito, sino lo que yo quiera hacer. ¿Sí? Eso es el sentido individual de escoger, el libre albedrío. Es decir, lo que tú quieras, el pensar negativa, positivamente, pesimista o optimista, pensando lo feo o lo malo, lo rico o lo pobre, de tu vida así será. Es decir, lo que tú quieras vas a tener, pero ahorita quiero que estén conscientes de que es lo que tú quieres, no es lo que la voluntad de Diosito. Oye, ¿por qué te va tan mal en el trabajo? Es que es la voluntad de Dios, así me dijo Dios que tenía que arrastrarme por la vida. No, espéreme, no es cierto. No es cierto, eso no funciona, no es así. ¿Sí? Es decir, todo lo que tú pienses, positivo, negativo, va a suceder. Sí, Ford, la persona que hizo los carros Ford que ahorita conocemos, te decía, si usted piensa que le va a ir mal o que va a poder hacer una cosa, va a poder. Pero si piensa que no va a poder, también no va a poder. Es decir, él aprendió ese principio metafísico hace mucho tiempo y lo aplicó a su vida y le cambió la vida. Así podemos hacerlo nosotros. Ahora, no quiere decir que vamos a hacer un Zuckerberg, no, pero por lo menos vivir de acuerdo a lo que tú quieres. Ahora, si tú estás viviendo actualmente como tú quieres, pues así síguele. Quiere decir que estás pensando tu libre albedrío en la forma que tú quieres. Pero hay que ser conscientes de que como estás viviendo es porque tú así lo quieres. ¿Sí? Entonces, basándonos en esos principios, tenemos que aprender qué es un decreto. Decreto es en un término que se refiere a una decisión de la autoridad. Es decir, cuando uno decreta, está asumiendo la autoridad que te da como miembro, como parte de ser humano sobre la materia. Es decir, el decreto es cuando tú afirmas algo que puedes manejar, que lo puedes manejar. ¿Sí me explico? Es decir, tienes decisión y la autoridad para manejar dicha materia. O sea, ese es un decreto, ¿sí? Es decir,
Decretar es una forma de dar una orden, ¿sí? Es una orden y una declaración hacia el universo. Es decirle, hey, Padre, Madre, Dios, universo, esto es lo que yo necesito. Cuando decretas estás haciendo una declaración, una necesidad que quieres cumplir, ¿sí? No es deseo, no es intención, es un decreto. Es diferente el decreto a una decisión o a una afirmación o una petición. No, un decreto es algo que sabes que va a suceder. Es una declaración de algo. ¿Sí? El universo está atento para ayudar, para que se haga ahora sí la voluntad divina, que es que seas próspero, que seas saludable, que seas amoroso, que seas próspero. Él está dispuesto a ayudarte, pero también está dispuesto a darte lo que tú le pidas. Porque si te ha ido mal, también el universo confabula para que te vaya mal. Porque esa es la decisión que tomaste. Y él solamente coopera para lo que tú le pidas. Entonces tenemos que pedirle cosas que sean agradables para ti, decretándolas, pero en una forma más sencilla y más consciente. Porque cuando uno decreta cosas inconsciente, también se cumplen. Pero la idea es que a veces que esas cosas que estás pidiendo se te cumplen, pero se te cumplen para tu lado negativo. Entonces tenemos que pensar al otro lado positivo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos que entender que el universo no sabe de juegos, no sabe si tú estás hablando en juego o estás hablando en real. Él simplemente lo que tú pidas, eso lo va a hacer. Siempre, siempre, porque tú siempre vas a estarle hablando del microuniverso al macrouniverso. Y el universo tenemos que entender que no sabe de juegos. No sabe si estás diciendo cosas positivas o negativas. Simplemente te ayuda cuando decretas a que se cumpla lo que estás decretando. ¿Sí? Tenemos tenemos que primero, preparando el camino para decretar, debes de saber que tú tienes el poder de hacer lo que te propongas. Es decir, tú tienes que primero entender, por eso hablamos al principio del principio mentalismo, que tú tienes el poder para cambiar las cosas de tu vida. Y quiero decirle, sí, también para cambiar también las cosas de las vidas externas, pero también ahí hay un problema cuando empiezas a hacer cosas. Por ejemplo, había una persona, oye, yo puedo decretar por mi hijo, decrete por su hijo y después el karma no se queje después porque llega de tal manera. Tenemos que decretar siempre para nosotros. Va a decir, qué egoísta, sí, pero primero, para salvar a alguien, tienes que salvarte primero tú, porque si no se ahogan los dos. Entonces tienes que saber primero que tienes el poder para lograr lo que te propongas. Eso es una cosa básica. Tienes que creerlo, solo eso. Con que empieces a creer que tú tienes el poder, lo vas a lograr. Tienes que empezar a creer en ti, en tu persona. Por más que la gente te haya dicho que tú no sirves, que tú no vales, que tú no empieza a creer en ti. Tenemos que hacernos amigos de nosotros mismos, de nosotras mismas, porque muchas veces los que primero nos boicoteamos somos nosotros. Es decir, nosotros hacemos cosas para que nosotros nos veamos mal o nos hacemos cosas para que no se cumplan. Ejemplo, quiero sacarme la lotería, ¿sí? Porque sabes que nunca te la vas a sacar. En tu mente está, no, es que nunca me la voy a sacar, nunca me la... Y dices, ya ves, nunca me la saqué. Es decir, nosotros nos boicoteamos, pero si tú empiezas a hacer cosas pequeñas, a hacer cambios pequeños en tu entorno, pensando positivo y ves los cambios lentos y pequeños en tu alrededor y vas a ver cómo cambia.
Y eso se lo puedo asegurar. Y obviamente, esto también en situaciones que no te agraden, ¿verdad? ¿Sí? Tienes que creer, y en cualquier situación que no te agrade, también tienes que empezar a entender que esa situación tú la generaste, aunque no te agrade. Entonces tú tienes que buscar cómo cambiarla, pero primero cambias adentro y luego después empiezas a ayudar a los demás. Pero si no cambias por dentro, en ti misma, en ti mismo, pues es difícil, vas a poder ayudar a los demás. Por eso primero tenemos que plantearnos el pensamiento y luego plantearnos lo que es nuestro libre albedrío, ¿sí? Y luego empezamos a decretar. Después de haber dicho, cuando haya cosas que no te gustan, siempre tienes que decir no las aceptes, no lo acepto. ¿Para qué? Para que tu subconsciente vaya aceptando eso en su mente y vaya cambiando todo tu entorno. Es decir, si pasa algo que no te gusta, tú simplemente no lo acepto. Así de sencillo, no lo acepto. ¿Por qué? Porque el no lo acepto ya lo traes en el subconsciente. Y si lo estás diciendo, eso que estás recibiendo, no lo acepto, el subconsciente empieza a decir, eso no lo debemos de aceptar, aunque ya esté acostumbrada a aceptar. Es decir, alguien te maltrata, te dice cosas, siempre estás acostumbrado a que te digan esas cosas. Bueno, ahora cuando te las digan, dile, no las acepto. Tu subconsciente va a decir, canejo, pero si siempre habías aceptado que no servías, ahora ¿por qué dices que no aceptas que no sirves? Porque empiezas a cambiar tu entorno. Entonces, cada vez que alguien te dice, te hace cosas, ese tipo de cosas, y tú dices no acepto, el subconsciente va a ir barriendo y va a ir sobreponiendo en esa cinta o en ese CPU lo que estás diciendo en ese momento. Eso que dices que yo no valgo, no lo acepto. Punto. Y no necesitas gritárselo ni decírselo, sino simplemente decírtelo a ti. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender. Dice, tenemos que decir, no lo acepto y recordar que tu yo superior, o sea, tu ser, es perfecto en todas sus condiciones. Todas las condiciones son perfectas. Todo lo que te esté pasando es perfecto. Pero hay cosas que no vas a aceptar. Entonces, cuando tú no aceptas las cosas que no te gustan, automáticamente las vas a ir borrando de tu vida, lentamente, o si quieren rápidamente, dependiendo de cada uno del poder energético que tenga cada quien. Porque yo puedo decir, no lo acepto y ya no, nunca más aceptarás que alguien te diga que no vales, o alguien te dirá, no sirves para nada, lo puedes borrar en un solo trancazo, qué bueno. Pero hay gente que no, hay gente que necesitamos repetirnos las cosas, repetirnos y repetirnos. Eso es lo que tenemos que hacer, pero siempre pensando en tu yo superior, es decir, en tu ser divino que está en ti, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los decretos? Los decretos son las órdenes personales que le mandamos al subconsciente y las declaraciones que hacemos al universo. Ese es el decreto. Tenemos que entender que que es un decreto, porque el decreto es una orden que le vamos a ir cambiando la psiqui a nuestro subconsciente. Nosotros tenemos el subconsciente, el consciente y el supraconsciente. El subconsciente generalmente es el que mueve nuestras vidas. Cuando tú el subconsciente le quitas el mando y lo haces consciente, te estás preparando para ser un supraconsciente, es decir, para que tu conciencia se eleve a ese grado angelical o crístico que estamos buscando. Crístico, hablando del cristal, es decir, de reflejar la luz en ti hacia los demás, la luz divina. Pero si dejamos que el subconsciente sea el que maneje nuestra vida, generalmente hacemos cosas o nos pasan cosas que no nos gustan. Pero el metafísico se tiene que entender de que ese subconsciente tiene que quitarle el poder. ¿Y cómo lo hace? Decretándole, dando órdenes correctas, borrando las órdenes anteriores que antes alguien te había dicho.
¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. El decreto es la forma de crear y hacer que las cosas sucedan y que sucedan para tu beneficio, para lo que tú quieres. Es decir, el decreto tiene que ser de tal manera o de tal forma que vas a crear y hacer que las cosas buenas sucedan hacia ti, porque hemos hecho decretos negativos que obviamente crean y hacen cosas que sucedan, pero sucedan cosas negativas para tu vida, para tu entorno. Sí, espero que me vayan siguiendo y después si hay preguntas, pues lo vemos al final. Entonces, también una de las cosas que tenemos que tener cuidado, que los decretos funcionan para los dos lados, ¿sí? Tenemos que tener cuidado ya que un decreto puede afectar a otros de una manera negativa. Es decir, cuando tú decretas cosas, como les decía recién, para alguien más, o decretas cosas para tu beneficio, maltratando a otros, o que otras personas sean las responsables de que en vez de que te vaya bien a ti o mal a ti, que les vaya mal a ellas o algo, tenemos que recordar que eso es un problema porque estás hablando de energía. Y la energía, como dice la Biblia, lo que mandas, la rata vibratoria, o sea, la física cuántica te dice que esa energía se envía, llega, rebota al objetivo, pero viene con más fuerza y te llega otra vez, tarde que temprano, pero son 70 veces 7, como dice la Biblia. Entonces, hay que tener cuidado con los decretos. Siempre tenemos que estar dando esas órdenes al subconsciente, pero positivas para nosotros. Nunca debemos hacer que le afecte a terceros o a otras personas. Siempre tenemos que hacer que lo que tú estés haciendo sea para beneficio tuyo, ¿sí? Porque si haces que ese beneficio tuyo sea maleficio para otros, ten cuidado con eso, ¿sí? Muy bien. Otra de las cosas que vamos a hacer es prepararnos para decretar. Tienes que aprender que siempre vas a decir, declaro la verdad de este problema. Es decir, si tú tienes un problema, algo que no te gusta, tú dices, declaro la verdad de este problema, ¿sí? Y tú tienes que decir las cosas que a ti te gustaría que pasara. Pasa una situación que no te gusta, ¿sí? Esa situación, el decreto que tú vas a hacer, vas a decretar la verdad de esa situación de la forma que a ti te gustaría que hubiera sido, ¿sí? Armonía, amor, inteligencia, justicia, abundancia, vida, salud. Siempre tenemos que manifestar que todas las cosas que a ti te pasan, que no te agraden, declara la verdad. Declaro la verdad en este problema de tal manera. Es decir, tú siempre tienes que actuar de lo que tú estás viendo, de lo que te está pasando, dónde le vas a aplicar armonía, amor, inteligencia, justicia, abundancia. Tienes que empezar a declarar, a decretar. Y siempre siendo lo opuesto a la condición que tú estás viviendo, que no te gusta. Pero si está pasando algo agradable, pues refuérzalo decretando, esto es lo que yo quiero en mi vida, esto es lo que yo necesito en mi vida, etcétera, etcétera. Esa es una forma de empezar a prepararte a decretar. Hay que hacer decretos cortos, pequeños, de tal manera que vayas viendo esos cambios en tu vida. Es decir, esos cambios de manifestación los puedes hacer con decretos cortos, ¿sí? Y ahorita siempre tenemos que buscar el declaro, esta situación que estoy viendo, la declaro de esta forma, la declaro de esta forma, así la quiero. Y esto que estoy viendo no es lo que me gusta, o esto que estoy viendo es lo que quiero, es lo que reafirmo, esta abundancia la veo en mí, esta belleza la veo en mí, ¿sí? Y tienes que saber que siempre, 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 tienes que saber que se va a manifestar tarde que temprano, de acuerdo a tu forma. Acuérdense, la física cuántica marca que la energía individual
depende de la fuerza mental que tengamos, ¿sí? Entonces, si tú quieres, por eso tenemos que hablar del mentalismo, porque hay mecanismos del pensamiento, forma mecánica del pensamiento y todo ese tipo de forma de pensar de la ley del pensamiento o de la ley de todo es mente, tenemos que platicar un día. Cuando ya tú declaraste, ¿sí? Lo opuesto que tú viste, que esa situación que no te gustó, ya lo declaraste que no, siempre tienes que decir gracias, Padre, Madre, Dios, o gracias, Padre, gracias, Universo, gracias, oh Mente Suprema, como tú quieras llamar a ese ser superior, decirle gracias que ya me has oído o que me has escuchado. Siempre, ¿para qué? Es como un sello. El decreto tiene que decir, el decreto tiene un armazón, qué es lo que quieres. Y luego tiene que tener un sello de un gracias. Con el gracias sellas y sellas el círculo para que se cumpla lo que tú estás pidiendo. Es parte de la oración científica que ya habíamos hablado. ¿Cuáles son las bases para este decreto? Vamos a hablar por puntos, ¿verdad? Siempre que tú decretes, siempre trata de hablar desde tu yo superior, es decir, desde el ser, de lo que sientes. No hablar desde el ego. El ego está bien, no, yo no estoy diciendo que hay que matar los egos ni nada, pero sí hay que definir cuando sea tu yo superior. Y tú, normalmente el yo superior quiere el bien para todos y tu sombra no. Y hay que reconocer, la sombra está ahí está contigo. Ese ser, esa sombra, la tienes que hacer amiga y la tienes que saber controlar. Pero tu yo superior se manifiesta en el bienestar tuyo, ¿sí? Bueno, siempre tiene que ser con el yo superior. Dos, defina claramente el problema, sin miedo. ¿Qué es lo que no te gusta de tu cuerpo? ¿Qué es lo que no te gusta de tu vida? ¿Qué es lo que no te gusta de tu ser querido? ¿Qué es lo que no te gusta de las cosas que te rodean? Sin miedo. Es que muchas veces, no, es que no puedo decir eso. Es que me da vergüenza. Pues que no le dé vergüenza. Usted diga claramente lo que usted quiere. El problema enfréntelo sin miedo. Ahora, no quiere decir que se lo vaya a decir a todo el mundo. Esto es algo entre usted y el Padre. Nada más. No necesita saber su pareja, no necesita saber su mejor amiga, su mejor amigo. No necesita saberlo nadie más que usted. ¿Sí? Tenemos que seguir manejando ese sentido. Tenemos que definir lo que te está quejando. En serio, yo he visto gente que tiene miedo hasta decir las cosas. Ay, es que me voy a ver muy mal si quiero tener $100,000 en mi cuenta. Dígalo si ese es su problema. No, es que pues ya ves que los ricos no se van a ir al cielo. Eso es una mentira. Sí, o sea, esas son cosas que nos han inculcado de alguien que nos dijo eso y nosotros se lo creímos. Ese acuerdo ya tiene que quitarse lo de su cabeza, ¿sí? El tercero, tiene que saber que es en armonía para todo el mundo, ¿sí? Tiene que saber que lo que usted esté decretando sea en armonía para todo el mundo. Usted no necesita dañar a nadie para que usted reciba lo que usted necesita, ¿sí? Esos 3 puntos. Y el punto número 4, aplique la oración científica. Aplíquelo y siempre maneje hacia el Padre, hacia el Ser Supremo, la mente suprema, el universo. Usted siempre diríjalo, esa oración científica directamente al Padre, al universo, como usted le llame a esa mente superior, ¿sí? Esos 4 puntos los vamos a tener. Muy bien.